del periódico de la Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Querido Jaime, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, Vicente. ¿Cómo estás tú, querido amigo? Pues aguantando lo que ya te había contado. Es más, puedes contarlo abiertamente si tú lo decidas. Lo decides. Hace unos días platicábamos precisamente de estas campañas porque anda la perra brava y pues como no hay nada que esconder, que todo sea público. Y precisamente por eso, uno por uno iré poniendo estos videitos que andan en Twitter, a pesar de que Twitter no es la vida real. Pues creo que lo único que tiene uno que se dedica a la comunicación es la credibilidad y es la palabra. Y si uno se sostiene, pues se sostiene. Y si uno la regó, pues la regó. Pero es esta tergiversación de las cosas lo que no podemos permitir, creo yo, mi querido Jaime. Sí, mira, siguiéndote el hilo desde que comenzaste, que arrancaste con esta nueva aparición de Pigmen Ibarra con Ciro Gómez Leiva, cuando decía que no ha habido otro presidente tan cacheteado como Enrique Peña Nieto. Digo, para quien haya sido un periodista que conoce por dentro, que ha conocido por dentro las entrañas de los medios y cómo se llevan con el poder, yo te puedo decir que durante la presidencia de Enrique Peña Nieto hubo una intensa labor de cabildeo y se fueron cortejando a muchísimos periodistas. Primero empezó, ¿te acuerdas de David López, el primer portavoz del presidente? Era un experto en cortejar las simpatías de periodistas y los respaldos, y luego lo fue Eduardo Sánchez, que poco a poco fueron construyendo una red de apoyos incondicionales al presidente, claro, debidamente aceitados con recursos del Estado. Y yo te recuerdo también que en esa época tal nivel de colaboracionismo, que es como se tiene que llamar entre el presidente o la gente del presidente Peña Nieto y los directivos de los medios de comunicación, llegó al grado de que quien dictaba cuáles tenían que ser las 8 columnas no eran los directores de los medios, era Miguel Osorio Chong quien agarraba el teléfono desde el restaurante que estuviera y les ordenaba a los directores o a los jefes de información: las 8 columnas tienen que ser estas y estas. En fin, una prensa obsecuente, una prensa que les sirvió de felpudo, y en esa misma tónica, pues la colección de columnistas que empezaron a recibir contratos de publicidad para sus páginas web. Así es que no me venga Ciro Gómez Leiva a decir que el presidente, que durante la presidencia de Enrique Peña Nieto fue maltratado por estos periodistas que no se tocaban el corazón. Así es que yo creo que Ciro miente con todos los dientes, tiene una memoria bastante selectiva. Lo bueno es que ahora tiene frente a sí a personajes como Epigmenio Ibarra, que les recuerdan el pasado, ¿no? Que les aclaran las cosas. Y por otro lado, yo quiero decirte honestamente que en el caso de los Ferriz de Con y Ferriz Híjar, no tiene solución. Mira, Ferriz de Con siempre ha sido un junior, le debe el puesto de trabajo como comunicador gracias a su papá, don Pedro Ferriz, que era íntimo amigo de Margarita López Portillo. Fue su padre quien lo colocó. A mí me consta, yo trabajé con Pedro Ferriz, lo colocó y le dio un programa que se llamaba El Cierre y que empezaba con un poco después del programa de Joaquín López Dóriga. Yo hacía el programa de Pedro Ferriz, así es que sé de lo que te estoy hablando. Pedro Ferriz llegó a tener las cámaras y los micrófonos ante sí gracias a su papi. Bueno, y gracias a su papi, Pedro Ferriz Híjar ha seguido, ¿no? Y además tú y yo conocemos de los múltiples escándalos que arrastra Pedro Ferriz hijo, ¿no? No tenemos por qué ventilarnos, no vamos a ensañarnos, pero si Pedro Ferriz Híjar se pone a indagar, a investigar, a tratar de sacar cosas
lo traten de poner a uno en evidencia, uy, no se la va a acabar. No se la va a acabar Pedro Ferriz, hija de los muchos escándalos que ha arrastrado con Vicente, y tú te has convertido Nada más. en la diana de estos ataques porque efectivamente, exactamente, te has convertido en la diana de estos ataques precisamente porque representas algo que ellos que combaten o lo van a seguir combatiendo, porque lo que no les gusta es que el piso esté parejo, les gustaría seguir con sus privilegios. Así es que, don't you worry about a thing, mi querido amigo. Pues yo nada más quiero decir, mi querido Jaime, Pedro, vamos a ser sinceros, hay niveles y tú estás cayendo en ese nivel y no me importa, porque yo sí sé quién soy. Cuando a ti te atacaron de cuestiones personales y que un hombre que no era hombre, una mujer que no era mujer y que no sé qué, yo no me metí. De hecho, te mandé un mensaje directamente a tu teléfono para solidarizarme contigo. Y te dije que así no. Así que, mi querido Pedro, hay niveles. Y está bien. Aquí estamos para ponerle pecho a las balas.